otro compañero lo admitimos. Hoy el tema que vamos a hablar es fibrilación auricular. Consideramos que la fibrilación auricular la debíamos ver porque, bueno, obviamente es la arritmia sostenida más frecuente. Bien, fíjense, la definimos como la arritmia supraventricular caracterizada por una activación auricular desorganizada con pérdida de la función de marcapasos por parte del nódulo sinusal. Y lógicamente esto conlleva un deterioro de la función mecánica auricular. Y cuando la definimos electrocardiográficamente, hablamos que hay ausencia de las ondas P normales. En su reemplazo van a aparecer las ondas fibrilatorias, las ondas F. Los intervalos RR bien, son totalmente irregular. Los QRS suelen ser estrechos, excepto que el paciente tenga de base un trastorno de conducción intraventricular, con una rama izquierda, una rama derecha, o un trastorno inespecífico de la conducción intraventricular. La frecuencia auricular es bien elevada, ¿no es cierto?, entre 400 y 700 latidos por minuto, late la aurícula, y los ventrículos, bien, por suerte, ¿no es cierto?, gracias al nódulo auriculoventricular, repelen un poco esa frecuencia cardíaca y van a latir entre 120 y 180 latidos por minuto. Esto es en ausencia de tratamiento farmacológico, y se va a considerar diagnóstico cuando el episodio dure más de 3. Entrando ya en conceptos clínicos, bien decimos que la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente y típicamente recurrente. Duplica la tasa de mortalidad total y por todas las causas, esto debido a muerte súbita, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular. Fíjense, el riesgo de ACV isquémico tromboembólico lo aumenta 5 veces, y una clasificación que hoy ya está en desuso, pero es interesante recordarla, es la fibrilación auricular valvular. Es cuando la fibrilación auricular se asocia con una estenosis mitral reumática, al menos moderada o severa. Es cuando se llamaba fibrilación auricular valvular. Fíjense el riesgo de ACV tromboembólico, isquémico tromboembólico, haciendo un 23% versus un 3.8% cuando el paciente con una estenosis mitral está en ritmo sinusal. Lógicamente va a aumentar la tasa de hospitalización, altera la calidad de vida, puede generar hasta en un 30% de los casos disfunción ventricular izquierda, y se relaciona también no solamente con ACV isquémico, sino también se ha visto que se relaciona con deterioro cognitivo y demencia vascular. La prevalencia de fibrilación auricular a nivel global es del 1 al 2%, y lógicamente aumenta con la edad. Fíjense que debajo de 50 años es menos del 0,5%, y cuando los pacientes ya advienen en edad avanzada, más a 80 años, la prevalencia es del 10 a 15%. Lógicamente también es mayor en hombres. Después de la menopausia, las cifras se equiparan bastante, pero generalmente es 1.5 veces mayor en hombres. Otro aspecto importante de la fibrilación auricular es la fibrilación auricular asintomática. ¿Por qué es importante? Porque, lógicamente, como es asintomática, es subdiagnosticada, y como es subdiagnosticada, es subtratada, y al no tratarse, bien, el riesgo de que tienen estos pacientes de tener un fenómeno isquémico tromboembólico es mayor. Y también, lógicamente, la prevalencia de fibrilación auricular asintomática asciende con la edad, al igual que la sintomática. La incidencia, lo mismo que la prevalencia, aumenta considerablemente con la edad, y el riesgo de desarrollar fibrilación auricular a lo largo de la vida es del 25%. Fíjense que una proyección epidemiológica en Estados Unidos se espera que para el 2050 alrededor de 16 millones de personas presenten fibrilación auricular. ¿Y por qué aumenta la fibrilación auricular tanto en la incidencia y esa proyección
que se observa, lógicamente porque existe un aumento de la población. A su vez, esta población que aumenta en cantidad, aumenta en años de expectativa de vida, hay mejorías socioeconómicas, hay mayores posibilidades diagnósticas, mayor hincapié tanto en la prevención primaria como secundaria en los factores de riesgo cardiovasculares, y lógicamente hay un mejor manejo de patologías en las cuales los pacientes anteriormente se fallecían y ahora sobreviven, como puede ser un infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, las cardiopatías congénitas, los pacientes que se someten a marcapasos. Y la fibrilación auricular, como dijimos, asintomática, se diagnostica cada vez más y se inicia su tratamiento más precozmente y hay nuevos factores de riesgo. Es decir, el aumento de la fibrilación auricular, tanto en la prevalencia como en la incidencia, es multifactorial. La fibrilación auricular en la mujer, bien, menor incidencia, como veíamos, y prevalencia de fibrilación auricular ajustado por edad, pero las mujeres también tienen un similar o mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, incluso en las pacientes que están anticoaguladas con antivitamina K. Generalmente son más sintomáticas, son mayores y tienen más comorbilidades y un similar riesgo de sangrado debido al tratamiento anticoagulante. En cuanto a la fisiopatogenia que vamos a ver de la fibrilación auricular, todavía está en revisión y es probable que lo que hablemos hoy Profe, sí, disculpa, pero se te corta. ahí me escuchan bien. Sí, es como que se escucha como a través de un auricular. Bueno, a ver, Ahí ya ahí, se escucha bien, sí. bueno, sí, puede ser el internet, discúlpenme. No, lo que les decía es que la fisiopatogenia de la fibrilación auricular está constantemente en revisión y de hecho no se explica a partir de un solo mecanismo fisiopatogénico, sino que son muchos los mecanismos que la explican y a su vez cada vez hay nuevos mecanismos fisiopatogénicos que van surgiendo y otros que de repente se van perdiendo vigencia. Fíjense que las principales teorías, hay modelos experimentales, bien, una es la teoría de la hiperectopía, la teoría del círculo simple, la teoría de múltiples circuitos reentrantes, pero fíjense lo que decía la diapositiva, es que la fibrilación auricular es una arritmia demasiado compleja como para ser explicada por un solo mecanismo fisiopatológico, y actualmente se acepta que en la fibrilación auricular, en la fisiopatogenia, participan los factores desencadenantes, es decir, los gatillos, los triggers, los factores favorecedores, un sustrato y un factor perpetuador. Dentro de los factores desencadenantes, es decir, los gatillos, la mayoría de los casos es una actividad eléctrica rápida originada en algún punto del tejido auricular o de las venas pulmonares, ya sea por automatismo o reentrada. Ambas posibilidades son válidas. El circuito de reentrada único también puede ser el origen de una fibrilación auricular. Dentro de lo que son los factores desencadenantes, los gatillos, las venas pulmonares también son una importante fuente de latidos ectópicos que inician frecuentemente episodios de fibrilación auricular paroxísticas, y estos focos ectópicos responden a ablaciones por radiofrecuencias. Después vamos a ver en lo que es el tratamiento, el control del ritmo. Dentro de lo que son los factores perpetuadores, hay múltiples teorías, ¿bien? Está la teoría de las ondas múltiples, una teoría de Leading Circle y otra del circuito madre-rotor. Y dentro de lo que son los mecanismos básicos implicados en la perpetuación de la fibrilación auricular, bien, existen tantos cambios eléctricos, cambios iónicos, cambios estructurales y cambios moleculares, todos sobrevienen a partir del remodelado auricular, que a su vez el remodelado auricular también permite que
estos cambios que anteriormente dijimos se expandan aún más. Hay, como dijimos, cambios eléctricos, estructurales, iónicos, moleculares, no vamos a entrar en detalle, pero, digamos, a forma de resumen, tanto lo que es el sustrato como el gatillo, cualquier cardiopatía estructural, pongámosle, no sé, un paciente con hipertensión arterial, que tiene hipertrofia ventricular izquierda, bien, va generando un lento y progresivo remodelado, tanto en las aurículas como en los ventrículos. Esto genera proliferación y diferenciación de los fibroblastos, fibroblastos, aumento del depósito en el tejido conectivo de fibrosis, disociación eléctrica de los haces musculares, conducción eléctrica heterogénea e iniciación y perpetuación de la fibrilación auricular. Tanto el sistema renina-angiotensina como el sistema nervioso simpático bien cumplen un papel en tanto lo que es la iniciación y en la perpetuación de la fibrilación auricular, y esto se viene viendo desde hace mucho tiempo. Incluso se ha visto en varios metaanálisis beneficios en que la inhibición, ¿no es cierto?, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como puede ser con los IECAS, los SARAS2, tanto en la prevención primaria como secundaria de la fibrilación auricular, es un tratamiento tanto en la prevención de la fibrilación auricular. Es por eso que en un paciente hipertenso, cuando lo tratamos, digamos, a su hipertensión arterial con un IECA o un ARA2, bien, inconscientemente estamos previniendo, bien, un episodio de fibrilación auricular. Como decíamos, el sistema nervioso autónomo, bien, también juega un rol, tanto la actividad vagal como la adrenérgica, pero la actividad vagal disminuye el periodo refractario y lo hace de forma heterogénea. El sistema nervioso autónomo juega un rol importante tanto en el inicio como en el mantenimiento y hasta en la terminación de la fibrilación auricular. La estimulación colinérgica participa de forma más activa que la activación simpática en la aparición de fibrilación auricular, y en la mayoría de los pacientes con fibrilación auricular solitaria, que también es un término que está en desuso, la fibrilación auricular solitaria, los episodios de fibrilación auricular aparecen en situaciones de predominio más bien vagal. Como decíamos, hasta en un 30% de los pacientes con fibrilación auricular presentan insuficiencia cardíaca, es decir, disfunción ventricular izquierda, y esto se termina degenerando en un círculo vicioso, porque se retroalimentan de forma negativa ambas. Tanto la fibrilación auricular genera disfunción ventricular y hace que los pacientes con insuficiencia cardíaca tengan peor pronóstico, un manejo terapéutico mucho más complejo, y a su vez la insuficiencia cardíaca, como acabamos de decir, bien, genera cambios funcionales y estructurales a nivel miocárdico, y por activación también del sistema nervioso y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que permiten tanto la iniciación como la perpetuación de la fibrilación auricular. Esto más o menos más de lo mismo, digamos. Y los factores de riesgos, bien, para fibrilación auricular. Como dijimos, la edad, hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, enfermedades valvulares, defectos septales auriculares, los pacientes con EPOC, insuficiencia renal crónica, enfermedad coronaria, enfermedad tiroidea, son algunos de los factores de riesgo cardiovascular. Otros factores que se tienen en cuenta es el abuso del alcohol, los pacientes con apnea obstructiva del sueño, sobre todo si son obesos, actividades físicas intensas, alteraciones genéticas, el estrés y la inflamación. La clasificación de la fibrilación auricular, básicamente se denominan estas tres, como son la fibrilación auricular paroxística, la persistente, y la persistente de larga duración y la permanente. La fibrilación auricular no valvular es un término que no se utiliza más. Paroxística, hablamos que es cuando la fibrilación auricular termina de forma espontánea o con la intervención
farmacológica o a partir de un choque eléctrico dentro de los 7 días de inicio. Y bueno, estos episodios pueden repetirse de una frecuencia variable. La persistente es cuando es continua, dura más de 7 días. Persistente de larga duración es cuando dura más de hasta 12 meses. Y la permanente es cuando se ha tomado una decisión conjunta con el paciente de no avanzar con el control del ritmo y solamente se acepta la estrategia de control de la frecuencia cardíaca y la prevención de eventos tromboembólicos si así lo requiere, y solamente se realiza control de frecuencia cardíaca y no se intenta revertir al ritmo sinusal. Como dijimos, la fibrilación auricular no valvular es un término que no aplica, igual que estos acá, como eran la fibrilación auricular aislada o la fibrilación auricular idiopática. La fibrilación auricular diagnosticada por primera vez o de tiempo incierto es un término que se utiliza porque muchas veces van a consultar los pacientes, ¿no es cierto? Y si el paciente no declara a ciencia cierta cuándo ha iniciado los síntomas, o si el paciente no tiene un electrocardiograma hecho hace un tiempo precoz, desconocemos cuándo ha iniciado con esa arritmia, entonces decidimos denominarla de esa manera, diagnosticada por primera vez o de tiempo incierto. Las manifestaciones clínicas de la fibrilación auricular pueden ser de un paciente totalmente asintomático, fíjense, hasta en un 30-45%, o consultarnos por dolor torácico, bien, generado por la arritmia, o por una isquemia secundaria, por ejemplo, una fibrilación auricular de muy alta respuesta ventricular. Lógicamente, las palpitaciones, las disneas, la intolerancia que puede presentar el paciente al ejercicio, o tener síntomas totalmente inespecíficos, como malestar, fatiga, mareos, síncopes, etc. O presentarse a internación por fenómenos ya cardioaortoembólicos, es decir, con una ACV o una AIT o en embolias periféricas. Y lo otro importante es los pacientes que se presentan con inestabilidad hemodinámica. Hablamos de inestabilidad hemodinámica, los pacientes que se presentan muy sintomáticos y se presentan con ANGOR, es decir, una angina secundaria, es decir, el paciente tiene ANGOR, le hacemos un electrocardiograma y tiene una fibrilación auricular de muy alta respuesta, con infradesnivel del ST difuso, con edema agudo de pulmón, y ese edema agudo de pulmón debería ser causado por esa fibrilación auricular, o los pacientes que ya se presentan con hipotensión arterial, que es secundario también a la fibrilación auricular, y la fibrilación auricular en sí no es un epifenómeno en el cual el paciente, por ejemplo, está chocado por un shock séptico y tiene asociado una fibrilación auricular de alta respuesta, y la alta respuesta se la da debido a que el paciente está en shock. O el paciente tiene, por ejemplo, un edema agudo de pulmón hipertensivo y asociado tiene una fibrilación auricular a 120 latidos por minuto, un paciente que ya se conocía previamente. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque si consideramos que la inestabilidad hemodinámica es causada por la fibrilación auricular, el paciente debería ser sometido a una cardioversión eléctrica de forma inmediata. ¿Se entiende la diferencia acá? Quiero hacer un punto de corte. Sí, se entiende. Bien, perfecto. Pregunta de examen. Bien. Bueno, el diagnóstico diferencial, lógicamente, de la fibrilación auricular lo vamos a hacer con otras, no vamos a entrar en detalle, pero lo vamos a hacer básicamente con taquicardias supraventriculares que tengan complejos QRS angostos. Bien, y a partir de acá se abre un flujograma donde vamos a ver, lógicamente, no tienen onda P visible, y si hay onda P, no es una P de ritmo sinusal, para que se entienda. Entonces,
hacemos la primera disquisición, si el ritmo es regular o irregular. Si es regular, bien, vemos si tiene, ¿no es cierto?, onda P visible. En caso que no tenga, podemos hacer masaje del seno carotidio o podemos hacer adenosina y abrirse esa taquiarritmia. Y a partir de acá, bien, van a discurrir distintos diagnósticos diferenciales. Unas pueden ser las ondas de serrucho, las clásicas del aleteo auricular, pueden ser con ondas P bloqueadas, y en este caso podría ser una taquicardia auricular, o una taquicardia con disociación AB, bien puede ser una taquicardia isiana. Bueno, lógicamente, si es regular y tiene onda P y esa P es sinusal, bien, estaríamos hablando de una taquicardia sinusal o una taquicardia sinusal inapropiada. En cuanto a si es irregular, bien, pero mantiene una periodicidad, es decir, 3-2 o 4-3, y no vemos una onda P visible, bien, inferimos que es una fibrilación auricular. Si hay ondas P visibles, bien, puede ser una taquicardia auricular con conducción variable, o no, y puede ser una aleteo auricular de conducción variable, si hay onda P, no hay onda P visible, y mantiene esto es irregular, pero mantiene cierta regularidad. Si hacíamos masaje del seno carotidio o adenosina y teníamos la probabilidad de que termine la taquicardia, ¿bien?, se revierta, y aquí deberíamos ver cómo está el RP en relación al PR. Si el RP es mayor que el PR, bien, podríamos hablar de una taquicardia auricular o una taquicardia incesante de Kussmaul. Y si el RP es menor que el PR, bien, y en este caso, si el RP es menor de 70 milisegundos, bueno, acá podríamos encontrar una taquicardia por reentrada auriculoventricular o una taquicardia de reentrada intranodal. Y en caso de que sea mayor de 70 milisegundos, en este caso hay distintas opciones, puede ser una taquicardia auricular, una taquicardia por reentrada auriculoventricular o una taquicardia por reentrada intranodal atípica. En este caso, fijémonos, el paciente está con una frecuencia cardíaca entre 100, 150, 100, 75, 70 latidos por minuto, pero no existe una onda P sinusal, la línea base es totalmente irregular, y encontramos lo que son las clásicas ondas de serrucho, en este caso también, pero el paciente tiene una frecuencia cardíaca aún mayor, estará algo de 100 latidos por minuto. Bien, este es un aleteo auricular también. Bien. Lógicamente, bien, ¿cómo vamos a hacer la valoración del paciente con fibrilación auricular? Bien, anamnesis, examen físico. La anamnesis vamos a discriminar, ¿no es cierto?, el tipo clínico de fibrilación auricular, la frecuencia cardíaca, la duración, si existen factores precipitantes y si existen síntomas. En el electrocardiograma vamos a ratificar que el paciente tenga fibrilación auricular. Deberíamos identificar que no tenga una hipertrofia ventricular izquierda, signos de preexcitación, enfermedad coronaria o otra arritmia. Deberíamos, obviamente, valorar los intervalos. El PR en este caso no va, porque el paciente no tiene P. QRS, el QT, bien, durante el tratamiento antiarrítmico. Con el ecocardiograma, lógicamente, vamos a evaluar lo que es la función ventricular, si existe alguna valvulopatía, bien, o factores ecocardiográficos que predicen tromboembólico, como puede ser una estenosis mitral, aurículas dilatadas, disfunciones ventriculares izquierdas, bien. La ergometría y el Holter, bien, la ergometría es importante para documentar si el control de la frecuencia cardíaca es inapropiado o apropiado con el esfuerzo, y lógicamente deberíamos considerar en un análisis de laboratorio la función tiroidea por los pacientes con hipertiroidismo.
deberíamos sospecharlo cuando, lógicamente, si tienen la clínica, pero es en aquellos pacientes que tengan una frecuencia cardíaca de difícil manejo. La función renal es importante, el coagulograma, el hemograma y el hepatograma también son importantes a la hora del tratamiento que le vamos a brindar al paciente. En cuanto al tratamiento de la fibrilación auricular, existen tres objetivos, tres pilares de objetivos. Uno es el control de la frecuencia ventricular, es decir, la frecuencia cardíaca. Otro es la recuperación y mantenimiento a ritmo sinusal. Y otro es la disminución del riesgo tromboembólico sistémico. El objetivo en un paciente sintomático va a ser tratar de disminuir la duración de las recurrencias y la severidad de estas recurrencias. Lógicamente, debemos tratar de disminuir el riesgo de taquicardiomiopatía. ¿Qué quiere decir esto? El paciente con fibrilación auricular, tanto por la frecuencia cardíaca como por la irregularidad de los latidos, pueden generar disfunción ventricular izquierda y esta ser la causa de esta disfunción ventricular izquierda. Hola, hola, hola. Hola, profe. Sí, profe. Hola, Hola, profe. hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Bien. Se me cortó la transmisión y no sé dónde quedé. En tratamiento, profe. Estabas explicando lo de que se afecta la frecuencia cardíaca y la irregularidad de los latidos y ahí genera la disfunción del ventrículo izquierdo. Bien. Bueno, perfecto. Y la idea es, como les decía, tanto el control de la frecuencia como el mantenimiento, como el control del ritmo, disminuyen el riesgo de taquicardiomiopatía. En cuanto al control de frecuencia cardíaca, fíjense, los objetivos son, en reposo, una frecuencia cardíaca abajo de 80 latidos por minuto, y en esfuerzo, una frecuencia cardíaca que sea menor de 100
10 latidos por minuto. Las drogas que podemos utilizar son, lógicamente, los betabloqueantes, tanto el metoprolol, propanolol, atenolol, nadolol o bisoprolol, cancio, antagonistas no dihidropyridínicos como el diltiazem o el verapamilo. Otras pueden ser la digoxina o la amiodarona. En los pacientes, esto es importante, con fibrilación auricular y hiperexcitación, como puede ser un Wolff-Parkinson-White, no deberíamos usar tanto adenosina como dioxina, betabloqueantes, calcio antagonistas, no dihidropyridínicos o amiodarona intravenoso, ya que estos fármacos facilitan la conducción descendente de la vía accesoria por aceleración de la frecuencia ventricular y probable generación de fibrilación ventricular. Cuando hablamos de disminuir el riesgo tromboembólico sistémico, bien, la fibrilación auricular, que no puedo, ahí está, es un estado de hipercoagulabilidad que reúne los 3 elementos de la tríada de Virchow, bien, tanto anomalías vasculares como disfunción endotelial o endocavitaria, éxtasis sanguíneo en la aurícula izquierda producido por la dilatación y la pérdida de la sístole auricular, y un estado protrombótico, anormalidades en la hemostasis, en las plaquetas y en la fibrinólisis. Generalmente, bueno, estos son trombos en las aurículas izquierdas, estos son 2 transesofágicos, esos aurícula izquierda, aquí es la orejuela izquierda, ¿bien? De la cual emerge un trombo auricular izquierdo. Son trombos totalmente enormes, generalmente no son así, pero bueno, lo ponemos de forma grosera como para que se vea. Fíjense, generalmente los trombos en aurícula izquierda son así de pequeños. Los trombos en fibrilación auricular, generalmente la gran mayor parte de las veces están alojados, bien, en orejuela izquierda, bien, y la mayor parte de las veces para descubrirlos o observarlos nos tenemos que valer del ecocardiograma transesofágico. Y a partir del ecocardiograma transesofágico nosotros discriminamos, lógicamente, si el paciente tiene trombos o no. Vemos cómo está la función contráctil de esta orejuela a partir de una velocidad de vaciado, se llama. Lo otro que podemos ver es la presencia de ecocontraste espontáneo, es decir, la éxtasis sanguínea, que como anteriormente vimos es premonitoria de la formación de trombos, que se llama smog u humo. Bien. El riesgo de ACV, ¿no es cierto?, depende más que del tipo de fibrilación auricular, depende de la cantidad de factores de riesgo que tenga este paciente. Eso es un trabajo bastante viejo, es del 2000, en el cual veían que los pacientes tanto con fibrilación auricular intermitente, como aquellos pacientes con fibrilación auricular sostenida, tenían el mismo riesgo de accidente cerebrovascular, pero la diferencia radicaba básicamente en la presencia de factores de riesgo, que ahora lo vamos a ver cuáles son esos. Fíjense, aquellos pacientes que tenían bajos factores de riesgo tenían menos incidencia anual de trombos, a diferencia de aquellos que tenían muchos factores de riesgo. A partir de acá es que se empieza a utilizar, ¿no es cierto?, el score de Chaff-Bass. Lógicamente, si vemos cómo es la evolución y la presencia de fibrilación auricular y el porcentaje que tienen estos pacientes con ACV o AIT, fijémonos que esto es un registro europeo de más de 5.000 pacientes. Aquellos pacientes que estaban sintomáticos, que estaban previamente asintomáticos o estaban que nunca habían sido sintomáticos,
la incidencia de ACV-OIT era totalmente similar. ¿Está? Entonces, es por eso que los pacientes con fibrilación auricular y presencia o ausencia de síntomas deberían anticoagularse independientemente de los síntomas. A la hora de anticoagular un paciente, tenemos que tener en consideración cuál es el riesgo anual que tiene este paciente de sufrir un accidente cerebrovascular o un EIT, del riesgo anual que tiene de una hemorragia mayor. Estos son cifras que están dadas por los antivitamina K. Fíjense que el riesgo anual de una hemorragia mayor es de 1.4% y asciende al 3 al 4% en los pacientes mayores de 80 años. Pero fíjense que si el paciente tiene un riesgo anual de ACV o AIT de menos del 2%, no se benefician con el tratamiento anticoagulante. Estos van a ser pacientes que tienen un score de CHA2-VASc de 0/1. Y aquellos pacientes que tienen un riesgo anual de más de 6%, sí se benefician y el número necesario de tratar es de 25. Es decir, necesito tratar 25 pacientes para prevenir una ACV. Es una cifra muy baja y realmente muy beneficiosa. Y el ACV-AIT previo se asocia con un riesgo elevado de un nuevo evento entre un 10 a un 12% anual. Entonces, como decíamos, a partir de esto es que se utiliza el score de riesgo embólico, ¿bien? El CHA2-VASc, que básicamente utiliza la presencia de insuficiencia cardíaca, clínica o disfunción ventricular izquierda, con una fracción de eyección abajo de 40%, esto le otorga un punto, la hipertensión, la edad mayor de 75 años, que otorga 2 puntos, la presencia de diabetes, la presencia de stroke, de embolia sistémica o AIT, que le entrega 2 puntos, enfermedad vascular periférica, la edad entre 65 y 74 años le otorga un punto, y la presencia de sexo femenino, que le otorga un punto. Fíjense, como decíamos, todo paciente con un score CHA2-VASc mayor de 2 o más, ¿bien? Que tiene un riesgo de embolia anual, ¿bien? De 2.2%, ¿bien? A partir de acá es donde los pacientes se benefician. Lógicamente, los pacientes que tienen CHA0 no se benefician de la anticoagulación y aumenta el riesgo hemorrágico, y los pacientes con CHA1, en estos pacientes, lógicamente hay varias consideraciones. Si el paciente tiene un riesgo hemorrágico bajo y el factor de riesgo cardiovascular es pesado, ¿bien? Fíjense, no es lo mismo que el paciente tenga hipertensión arterial o disfunción ventricular izquierda a que tenga enfermedad vascular o sea un sexo femenino. Esto es lo mismo. Bueno, no. Y el otro score que se utiliza es el del riesgo hemorrágico, es el HADPLET, que también, por el acrónimo de las letras iniciales, habla de hipertensión arterial, alteración de la función renal o hepática, la presencia de ictus, la presencia de hemorragia, rines lábiles, edad avanzada, más de 65 años, la presencia de alcohol u drogas, también otorgan puntaje. Y cuando el paciente tiene un HADPLET más de 3, indica alto riesgo. Entonces, lo que no indica no anticoagulación, sino que el paciente tiene más riesgo de sangrado. Entonces, en este caso deberíamos realizar revisiones regulares del paciente tras el comienzo del tratamiento antitrombótico. Entonces, como decíamos, el paciente no presenta válvulas cardíacas mecánicas o estenosis mitral, entonces lo escoreamos con esta escala del CHA2-VASc, y si tiene más de 2, está indicado iniciar anticoagulante. Lógicamente deberíamos evaluar si el paciente presenta contraindicaciones, deberíamos corregir, ¿no es cierto?, los factores de riesgos hemorrágicos reversibles, como por ejemplo la toma en prevención primaria de aspirina,
y deberíamos evaluar si iniciamos con los anticoagulantes directos, ¿bien? O los antagonistas de la vitamina K. Y como decíamos, si tienen un CHA2DS 1, deberíamos considerar la anticoagulación oral dependiendo del Haslet que presente el paciente. Lógicamente, los que utilizamos son los anticoagulantes directos, ¿bien? Los inhibidores del factor 10A, bien, como el rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban, o los inhibidores de la trombina, como el dabigatran, o directamente, bien, una cuestión de costos muchas veces, utilizamos los antivitamina K. En un metaanálisis, cuando se vio, ¿no es cierto?, la reducción del ictus en pacientes con fibrilación auricular, la warfarina versus el placebo, lógicamente la warfarina, bien, una antivitamina K, reducía el riesgo de ictus en un 64%, y la mortalidad total en un 30%. Los anticoagulantes orales versus placebo en ensayos de prevención de embolias en fibrilación auricular reducen el riesgo relativo versus placebo en un 64%, el riesgo absoluto en prevención primaria en un 2.7%, número necesario a tratar en prevención primaria en un 37%, riesgo relativo absoluto en prevención secundaria es de 8.4%, y el NNT en prevención secundaria, fíjense, tenemos que tratar 12 pacientes para evitar una embolia en pacientes que han tenido una ACV o una IT previo. Es importantísimo. No vamos a entrar en detalle en esto. Lógicamente, si tienen que entender que el paciente se tiene que anticoagular y no antiagregar. Bien, el paciente, porque hay muchas veces que dicen, no, tiene un riesgo hemorrágico elevado, no le doy anticoagulante, pero le doy aspirina. O le doy aspirina más clopidogrel. Estamos hablando de fibrilación auricular. En estos casos, el riesgo de ACV, bien, es mayor en los pacientes pacientes tratados con aspirina solamente, o con aspirina y clopidogrel, e incluso, bien, el riesgo hemorrágico no es menor, y lógicamente también tienen riesgo de sangrado. Eso se vio, bueno, en varios estudios, ya son muy viejos, pero son importantes tenerlos en cuenta, tanto el Activia como el Activia W. A ver. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? ¿Hola? No, profe, por ahora no. Bien. No, porque vienen muchas diapositivas, disculpen que los corté así, porque son diapositivas que hablan de los distintos estudios de los nuevos anticoagulantes, pero no tiene sentido darlo, digamos, porque son muy engorrosos y algunas diapositivas bastante viejas, no actualizadas, entonces no quiero confundirlos. El gran problema, a ver si les comparto pantalla acá. ¿Están viendo la pantalla? No, todavía no. Ah, perdón. El gran problema que tenemos con los pacientes que están anticoagulados con los antivitaminas K, como pueden ser la warfarina o el acenocumarol, es que los pacientes tienen que mantenerse en un rango terapéutico entre 2 y 3. Y en los distintos estudios que compararon los nuevos anticoagulantes con la warfarina, se veía que los pacientes en tiempo en rango terapéutico, es el TTR, que quiere decir que el tiempo durante un año en el cual los pacientes se mantenían en rango terapéutico,
es decir, entre un RIN entre 2 y 3, en el mejor de los casos es el 70%. Es decir, de 10 veces que el paciente se hacía una toma de sangre para evaluar el RIN, ¿bien? En 7 veces estaba en un rango terapéutico entre 2 y 3. Eso es en el mejor de los casos. Fíjense. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Otro de los problemas es la interacción que tienen, y es a partir de ahí que se empezó a trabajar con los anticoagulantes de acción directa, como acabamos de decir, el dabigatran, tanto en las dosis altas de 150 miligramos cada 12 horas, como en dosis más baja, en 110 miligramos cada 12 horas, el rivaroxaban en dosis de 20 miligramos, edoxaban en 60 miligramos, y el apixaban, que también se tiene que dar en dosis de 5 miligramos cada 12 horas. Las conclusiones que se vieron en distintos metaanálisis es que hay una disminución de la incidencia de hemorragia cerebral a través de, y a través de ese mecanismo, la incidencia de accidente cerebrovascular general, cuando se comparaba los nuevos anticoagulantes versus la warfarina. Y solo el dabigatran en altas dosis, es decir, en la dosis de 150 miligramos por cada 12 horas, disminuyó el ACV isquémico, pero con aumento de sangrado, sobre todo sangrado digestivo. Disminuyen la mortalidad, y ambos reducciones son muy pequeñas en magnitud, de un 0,3 a un 0,4%. Induce menor sangrado cerebral y global a expensas de un aumento del sangrado digestivo, como acabamos de decir. Y acá hay un par de conclusiones. Entonces, el dabigatran en dosis bajas es no inferior, por así decirlo, es decir, tiene igual tasa de accidente cerebrovascular que la warfarina, pero el dabigatran en altas dosis, es decir, la dosis de 150, tiene menor tasa de accidente cerebrovascular, pero mayor tasa de sangrado digestivo. El rivaroxaban, la ventaja que tiene es que es una dosis única diaria, pero también es no inferior, demostrada, pero no superioridad por intención de tratar. El apixaban, en los estudios, se vio que el apixaban, que tiene 2 dosis diarias, tiene menor tasa de sangrado gastrointestinal y menor tasa de sangrado total, es decir, es el más seguro, y lógicamente también se vio una reducción de la mortalidad, pero consistente con otras drogas. Como decíamos, bueno, hoy día, digamos, ya está más válido el uso de los nuevos anticoagulantes, por una cuestión de que su costo fue reduciéndose a medida que se fueron abriendo las distintas patentes. Y bueno, los nuevos anticoagulantes orales son los que actualmente se prefieren, siempre y cuando, ¿no es cierto?, el paciente lo tome. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que los pacientes deben ser tratados con nuevos anticoagulantes en un control periódico de la función renal, ¿está? Y la función hepática también. Recuperación y mantenimiento del ritmo sinusal, la cardioversión eléctrica y farmacológica de la fibrilación auricular o el aleteo, la prevención de eventos tromboembólicos. Lo que generalmente hacemos es, en los pacientes que tienen más de 48 horas de duración de fibrilación auricular o una duración desconocida, se recomienda la anticoagulación por lo menos 3 semanas antes y hasta 4 semanas después de la cardioversión, independientemente del puntaje de Charles-Bach y del método a utilizar para la cardioversión, tanto eléctrica como farmacológica. Una de las otras terapéuticas que hacemos para cortar ese tiempo de las 3 semanas antes es realizarle un transesofágico, un ecocardiograma transesofágico, y a partir de ahí
vemos si el paciente tiene o no trombos en la orejuela, y en caso de que no los tenga, bien, pasamos directamente a hacer la cardioversión eléctrica. Como decíamos, la cardioversión eléctrica, bien, cuando el paciente esté con inestabilidad hemodinámica, eso se tiene que realizar de forma urgente, o cuando querramos revertirlo a ritmo sinusal, podríamos realizar una cardioversión eléctrica. Los fármacos que se utilizan para mantener el ritmo sinusal, bien, antes de iniciar la terapia antiarrítmica, lógicamente tratar los factores precipitantes o causas reversibles de fibrilación auricular, como puede ser un paciente que esté muy hipertenso, que esté con insuficiencia cardíaca, que tenga apnea obstructiva del sueño, bien, deberíamos ir a tratar la causa. Es probable que si no la tratamos de forma eficiente, el riesgo de que ese paciente recurra con la fibrilación auricular va a ser elevado. Y dependiendo que si el paciente tiene cardiopatía de base y las comorbilidades, podríamos utilizar amiodarona, flecainida, propafenona o sotalol. Lógicamente, los pacientes que tienen cardiopatía estructural, ya sea enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca, lo que habitualmente utilizamos es amiodarona. Y en caso de que no tenga cardiopatía estructural, generalmente podemos utilizar flecainida o propafenona. Y en caso de que estas no sean suficientes, podríamos adoptar también amiodarona. La ablación por radiofrecuencia, pasa que no, esta no es la clase que... La ablación por radiofrecuencia, bien, fíjense aquí, se consideraba antes, hoy día tiene una indicación mucho más acertada, mucho más ampliamente difundida, ¿bien? Con lo que son básicamente las ailaciones de las venas pulmonares. Una de las tantas técnicas, hay otras más, y sobre todo se indican en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, con deterioro de la fracción de eyección, los pacientes que son muy sintomáticos y tienen aurículas pequeñas, que tienen episodios de fibrilaciones auriculares paroxísticos. En esos casos, el electrofisiólogo, no es algo que se hace de forma rutinaria, pero el electrofisiólogo puede optar por brindarle una ablación por radiofrecuencia, o incluso en algunos casos utilizan crioablación, que es la aplicación de frío. Pero básicamente eso. Entonces, a modo de resumen, el tratamiento de la fibrilación auricular, control de frecuencia, bien, cardíaca, control y mantenimiento a ritmo sinusal, en los casos que los pacientes estén hemodinámicamente inestables, con una cardioversión eléctrica urgente. Si no, deberíamos revertir a ritmo sinusal si el paciente, ¿no es cierto?, tiene una fibrilación auricular, y consideremos con el paciente revertirlo a ritmo sinusal. Bien, podríamos adoptar la conducta de anticoagularlo durante 3 semanas, o hacerle un trasplante esofágico previo a la cardioversión, y en caso de que este sea negativo, revertirlo. Lógicamente, dependiendo si tiene o no cardiopatía estructural, vamos a utilizar amiodarona o flecainida o propafenona en caso que no la tenga. Y la anticoagulación, bien, ya sea con los nuevos anticoagulantes, como son dabigatran, rivaroxaban, edoxaban o apixaban, o con los antivitamina K, como la warfarina o el acenocumarol, manteniendo un RIN entre 2 y 3, siempre y cuando el CHA2-VAS sea mayor de 2. ¿Está? El Hasbled me indica aumento del riesgo de sangrado, pero no me contraindica la anticoagulación. Hasta acá, ¿dudas, consultas?
Yo me perdí en la parte de cuando le hacíamos un ecocardio transesofágico. Controlamos el ritmo sinusal y le damos anticoagulantes por 3 semanas, o le hacemos un ecocardio previo y ahí, si era negativo, ¿qué hacíamos? Ruido mate. Che, no, lo que hace el ecocardiograma transesofágico justamente es acortar ese tiempo de 3 semanas previos a la cardioversión eléctrica. ¿Se entiende? Digamos, las dos opciones son válidas. Una es anticoagular al paciente por 3 semanas, ¿bien? Con los nuevos anticoagulantes orales o con warfarina por 3 semanas previo a la cardioversión eléctrica. En caso que el paciente optemos porque sea una fibrilación auricular permanente y esta no quiere, no la revertamos a ritmo sinusal, ya sea de forma farmacológica o con una cardioversión eléctrica, lo anticoagulamos. Si el paciente tiene un chat-VAS mayor de 2, lo anticoagulamos y ya, ¿está? En caso de que optemos por la opción de reversión a ritmo sinusal, ¿bien? Y esta la querramos hacer de forma farmacológica o a partir de una cardioversión eléctrica, ¿bien? Tenemos esas dos opciones. Lo anticoagulamos durante 3 semanas, el paciente tiene que estar adecuadamente anticoagulado. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene que estar durante 3 semanas entre un RIN entre 2 y 3. O con los nuevos anticoagulantes orales, pero estar adecuadamente tratado. Y a partir de ahí le hacemos la cardioversión eléctrica o lo revertimos a ritmo sinusal con amiodarona. En caso que, digamos, no queremos esperar en 3 semanas de que el paciente cumpla un tratamiento antitrombótico. Bien, le hacemos un ecocardiograma transesofágico, confirmamos que no haya un trombo en la orejuela izquierda y a partir de ahí realizamos una cardioversión. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, profe, muchas gracias. Donde sí debería hacerse un ecocardiograma transesofágico sí o sí, previo a una cardioversión, independientemente de que uno quiera optar por la opción de tratamiento anticoagulante por 3 semanas y después revertirlo, es que el paciente tenga antecedentes de, obviamente, un trombo, ¿bien?, en la orejuela. Entonces, en ese caso, deberíamos ir a confirmar que el trombo no vuelva, parece una obviedad, pero lo es. En el caso de que el paciente haya tenido un episodio de accidente cerebrovascular, ¿bien?, previo, entonces deberíamos confirmar antes de revertirlo que él no tenga un trombo. Y lo otro es que tenga una prótesis o una enfermedad valvular mitral, por la elevada probabilidad de que pueda llegar a tener un trombo. Entonces, en esos casos, es obligatorio tener un ecocardiograma transesofágico previo a la realización de una cardioversión eléctrica. En los otros casos, existe la posibilidad de no y anticoagular. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me escriben al mail.